Sean muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Dudas de Cultivo acá en YouTube. El día de hoy tenemos un tema muy especial, muy interesante, o por lo menos para mí fue muy interesante investigarlo. Vamos a hablar hoy día de las micorrizas o de la relación entre hongos o el mundo fungi y el mundo de las plantas. Así que ese es el capítulo de hoy día. Si a usted le interesa, por favor, quédese. Y como es tradición, por supuesto, en todos los Dudas de Cultivo partimos dándoles las gracias a nuestros queridos auspiciadores. Porque sin ellos nada de esto sería... nada de esto sería posible. Le damos las gracias, por supuesto, a D-Light, expertos en iluminación. Vayan a ver su línea Apollo Evolution Pro. Le damos las gracias también a Bóveda, sachets increíbles que mantienen tus cogollos en óptimas condiciones para que tú puedas consumirlos cuando más lo desees. Le damos, por supuesto, las gracias a nuestro querido Dutch Passion, banco de semillas con más de 30 años de trayectoria produciendo las mejores semillas de cannabis, y que hoy día vamos a probar su exquisita Auto Euforia. ¡Qué rico! Se me quedó el cogollo. Por supuesto también les damos las gracias a Agrotech, marca líder en la producción de fertilizantes desde las líneas minerales hasta las líneas orgánicas para todos los tipos de cultivos y de cultivadores. Y por último, pero no menos importante, le damos las gracias a nuestro querido Quema Smoke Shop, porque sin él no podríamos decir que Quema Smoke Shop tiene las mejores pipas para fumar los churros. El día de hoy tenemos un capítulo muy interesante. Vamos a ver todo respecto de micorrizas. Bueno, para partir este capítulo tenemos que remontarnos muy atrás en la historia. Tan atrás, llegando al punto en donde las plantas recién comenzaron a salir del medio acuoso y comenzaron a lograr hacer fotosíntesis fuera del agua. En el principio del Denoviano, que es una de las eras geológicas de la Tierra, estaban los primeros organismos terrestres logrando salir del agua y empezando a conquistar este espacio sin líquido. Y entonces uno de los primeros organismos en lograr salir fueron, por un lado, algas y por otro lado, hongos. Lo interesante es que uno de los pocos organismos que pudo realmente establecerse en el terreno y en el fondo poder alimentarse en el exterior fueron los hongos, y uno de los primeros. Y dentro del mundo de los hongos tienen una característica que, a diferencia de las algas, como ustedes pueden saber, los hongos no son fotosintéticos. ¿Qué se refiere a esto? Quiere decir que ellos no son capaces de producir su propio alimento, a diferencia de las algas, que sí podían, a través de simplemente el ambiente que tenían alrededor, un poco de agua, un poco de dióxido de carbono y el sol, y podían producir azúcares, las cuales la alimentaban y en el fondo podían continuar su multiplicación. A diferencia de esto, los hongos requieren de descomponer el lugar en donde están creciendo para poder en el fondo extraer los minerales de ese ambiente y poder ingresarlo a su cuerpo en forma de alimento y poder reproducirse. Esto hizo que los hongos en el fondo empezaran a degradar en ese primer minuto el ambiente rocoso que era muy común en esa tierra, porque recordemos que no había nada en la tierra, no había nada terrestre que pudiera degradar esas rocas, sino que simplemente era el movimiento de la tierra o el choque de meteoritos o en el fondo los movimientos tectónicos lo que hacían que esa tierra o ese terreno cambiara. Pero no había gran cantidad de microorganismos en el ambiente o en la tierra que pudieran en el fondo degradar este terreno, y principalmente porque era principalmente roca. Entonces estos primeros microorganismos o estos primeros hongos que empezaron a degradar esta materia empezaron lentamente a deshacer esa roca a sus componentes más básicos, en el fondo minerales, los cuales dejaban un sustrato muchísimo más liviano y mucho más, adaptado a otro tipo de organismos, como por ejemplo las plantas. Y esa fue la razón de por qué hongos y plantas lograron de alguna manera coevolucionar en un ambiente común, porque las plantas encontraron a su primera salida de este ambiente acuoso, encontraron un lugar en donde podían crecer raíces y alimentarse de los desechos que estos hongos en el fondo habían logrado producir sobre las rocas. Esta relación no se quedó solo ahí. No tan solo los hongos ayudaron a que las plantas pudieran salir del agua y lograr colonizar de alguna manera el ambiente terrestre, sino que además estos hongos con el tiempo empezaron a relacionarse con estas plantas. Y empezaron a crear vínculos en donde el hongo, por un lado, mantenía la relación con el medio ambiente de ir degradándolo y ir obteniendo estos nutrientes y dejando estos nutrientes en el fondo en un formato que le permitía a la planta alimentarse, y al cambio la planta empezó a exudar a través de sus raíces
azúcares, en el fondo, que le permitían al hongo seguir multiplicándose y le hacían más fácil la vida al hongo. Esta relación continuó por muchos millones de años, hasta un punto en donde las plantas lograron, en el fondo, generar una relación interna con estos hongos. Se incorporó al interior de la raíz misma de la planta. Y esto es lo que nosotros llamaremos una micorriza. En el fondo son organismos, en este caso hongos, que son capaces de vivir al interior de la raíz de la planta, ya sea al interior de sus células o simplemente intercelularmente, es decir, entre medio de sus células de las raíces. Y esto es lo que diferencia, por ejemplo, a hongos micorríticos, ectomicorríticos, en el fondo que están por fuera de la pared celular de la planta, o endomicorríticos, que en el fondo son capaces de ingresar al interior de la planta, los cuales normalmente le entregan a cambio fósforo y nitrógeno a la planta a cambio de esta azúcar. Entonces, de esa manera, todos, tanto planta como hongo, obtienen los beneficios de... es una situación en donde todos obtienen beneficio. En el fondo la planta obtiene beneficio y el hongo también obtiene beneficio y todos salen contentos. Y esta relación, obviamente que no se quedó acá. Esta relación entre hongos y plantas le permitió a las plantas tener un superpoder que antes no tenían. Si bien las plantas antes eran capaces de poder comunicarse entre ellas a través de señales químicas, esta relación o esta comunicación estaba limitada al espacio que sus raíces tenían de contacto. Lo interesante entre la relación de hongos y plantas es que los hongos permitieron un internet de plantas. ¿A qué nos referimos normalmente con eso? Es la idea de que estos hongos permitieron la comunicación de estas plantas a través de estos hongos. Y de esa manera plantas incluso de especies diferentes pueden comunicarse. Y esto es muy interesante porque como las plantas están logrando comunicarse, pueden, uno, prevenir ataques de otras plagas, como por ejemplo el caso muy común es si es que un individuo dentro de la colonia, por así decirlo, infectada por el hongo, recibe un ataque de alguna plaga, esta planta va a producir una reacción química a ese ataque de esa plaga, que es lo que normalmente las plantas hacen, dado que no tienen pies para poder moverse ni tienen manos para poder sacarse la plaga de encima. Entonces su respuesta normalmente es química. Lo que va a hacer el hongo y por qué va a ser beneficioso es porque esa respuesta química ya no tan solo va a quedar en esa planta, sino que va a poder correr a través de todo el sistema de hifas que tiene el hongo. Las hifas son, como así decirlo, como las raicillas que tiraría un hongo, y va a poder comunicarse con otras plantas, haciendo que estas plantas sientan el mismo estímulo que la planta original, generando en el fondo la respuesta ante esa plaga sin que esta plaga todavía llegue. Entonces ese sería como el primer beneficio que tiene estar conectado a la red, o que tus plantas estén conectadas a la red micorrítica entre sí. Ahora, otro beneficio, no tan solo eso, es la capacidad de compartir minerales y nutrientes entre plantas. ¿Por qué esto es tan importante? Porque verán que no todos los sustratos no son iguales en todas partes. Es decir, un sustrato puede tener más de cierto mineral en algún lugar y menos de otro mineral en otros lugares. Y para esto entonces es muy útil tener por así decirlo, alguien que explore todo el sustrato y que en el fondo le pueda transmitir a la planta: mira, en este lugar yo tengo mucha mayor cantidad de este mineral versus que en este otro lugar, y poder así también transmitir esos mismos minerales que están lejos de la planta a la raíz donde más lo necesita, por así decirlo. De esta manera los hongos se van a preocupar de que todos los individuos dentro de la red tengan acceso a alimentación, porque para el hongo lo más importante es que esos organismos se mantengan vivos, y por lo tanto va a priorizar en el fondo la defensa de la comunidad por sobre el individualismo de cada una de las plantas. Un tercer beneficio, y no menos importante, y que si bien se da a nivel individual, es decir, independiente de que tengamos la planta conectada o no con otras plantas, es que el hongo, en este caso el hongo micorrítico, lo que va a desear es tratar de proteger a su huésped lo más posible. Va a tratar de evitar que cualquier hongo patógeno o cualquier otro patógeno trate de sacar provecho de su huésped. En el fondo, el micelio va a funcionar, o las hifas van a funcionar a modo de barrera para evitar el contacto o la contaminación de las raíces o del huésped con otro patógeno que podría hacerle mal en el fondo a nuestras plantas. Y ahora, hay otro punto que es muy interesante de entender, y es que las relaciones que existen entre las plantas y los microorganismos del sustrato, y en específico hongos, son relaciones que son altamente dependientes del ambiente en donde estén.
¿a qué nos referimos con esto? Es que hay muchas variables que van a afectar la manera como los hongos y las plantas se relacionan. Yo siento que los hongos y las plantas tienen relaciones bastante sociales, por así decirlo. Es decir, que van a depender muchísimo del contexto en donde se den. Y esto ha llevado a una teoría que en el fondo determina que es bastante difícil decir si es que un hongo es un patógeno o es un hongo beneficioso, porque pueden cambiar su relación muy rápidamente. Puede pasar que la relación que originalmente partió como una relación micorrítica en el caso de una planta se deba a que el hongo, el cual está en un principio ayudando a la planta a crecer de manera más rápida, eventualmente cuando algo cambia en el medio, ya sea que por ejemplo hay un aumento en los niveles de mineralización del sustrato, ya sea que en el fondo aumenta la cantidad de nitrógeno, de fósforo que hay en el sustrato y ya la planta no necesita de la relación con ese hongo específico para poder seguir obteniendo el nitrógeno y el fósforo que antes lo sacaba a través de la relación, entonces la planta dice: ¿y por qué voy a seguir pasándole azúcar si ya no necesito que me pase? Ya no necesito esa relación, no necesito ese nitrógeno ni ese fósforo. Y por lo tanto va a dejar de entregar ese azúcar. Y como va a dejar de entregar ese azúcar, ese hongo probablemente va a morir. Y muchas veces pasa que estos hongos, al sentir que la raíz los está rechazando, pueden volverse patógenos. En ese sentido, pueden en el fondo comenzar a atacar a la planta para poder multiplicarse. Ahora, esto no tan solo puede ocurrir en el caso de hongos que son, digamos, que son micorríticos. También puede pasar que un hongo patógeno se esconda como un hongo micorrítico, porque resulta que el proceso evolutivo entre plantas y hongos tiene tanto tiempo que los hongos patógenos han de alguna manera aprendido el saludo secreto de los hongos micorríticos y pueden de alguna manera hacerse pasar como un hongo micorrítico, incluso beneficiando a la planta durante un proceso de, por ejemplo, de crecimiento vegetativo, pero cuando comienza la floración o la fructificación, el hongo explota y entonces se dedica a multiplicarse a sí mismo, creando esporas y aprovechándose en el fondo del fruto que tiene la planta. Entonces, en el fondo, eso es lo importante, que las relaciones entre plantas y hongos son dinámicas, y como son dinámicas, nosotros tenemos que tratar de entender la relación en sí misma para poder utilizarla a nuestro beneficio. Durante mucho tiempo, cuando nosotros ocupábamos hongos micorríticos, lo que se nos decía es que teníamos que ocupar niveles de mineralización bastante bajos. ¿Por qué? Porque hongos micorríticos, si no iban a poder lograr generar esa relación con las raíces, o en el caso de que esta relación se produjese, tenía muchas más posibilidades de que el hongo se comportara de una manera patógena a que comportarse realmente de una manera, digamos, benéfica. Sin embargo, hoy día hemos ido seleccionando o encontrando selecciones de hongos que permiten ciertas cosas. Y es por eso que les quiero mostrar un producto de Grotec. Grotec, a través de un proceso de investigación y desarrollo, fueron buscando aquellos hongos micorríticos que tuvieran la capacidad de soportar altos niveles de mineralización en los sustratos. Y para eso fueron a buscar a lugares donde tradicionalmente hay muchos niveles de sales, que son los desiertos. Efectivamente, en los desiertos normalmente habitan plantas y especies de plantas, las cuales son capaces viven en un ambiente con un nivel de mineral muy alto, y además también tienen relaciones con microorganismos que son capaces de sobrevivir a ese ambiente tan, digamos, salino. Y crearon Synergy, que Synergy es este conjunto de hongos micorríticos, los cuales son capaces de permitir hongos que tuvieran muchísima resistencia a suelos mineralizados, y además que permitieran la relación entre planta y microorganismo independiente de los niveles de minerales que tengan en el sustrato. Entonces es muy importante en el fondo que la tecnología nos ha llevado a ir seleccionando también aquellos hongos que nos son más eficientes para las plantas y que sabemos de alguna manera que es más difícil que produzcan estas relaciones patógenas con nuestras queridas amigas. Y la gracia de esto micorriza es que, como además está mejorando en el fondo el proceso de absorción que tiene la planta respecto de una planta sin nutrientes, el nivel de abono que hay que aplicar es menor, dado que es más eficiente la absorción de este. Entonces son doble beneficio. Por un lado, es resistente a los niveles minerales y además va a obligar a que la planta absorba más, por lo tanto eventualmente deberíamos aplicar menos. Antes de continuar con este complejo mundo de relaciones, interrelaciones, hongo, planta, hongo, hongo y todo lo demás, y planta, vamos a rolar un hermoso pitito de Dutch Passion para ponerle bueno a este capítulo. Y seguimos con el capítulo, vamos a ponerlo en cámara rápida.
así que no van a ver nada de esto. Ya, chicos y chicas, terminamos de rolar este hermoso cohetecín, pero dado que YouTube nos está baneando y nos está restringiendo de nuestro contenido, en vez de fumármelo no voy a poder hacerlo en cámara, así que desde ahora esto va a estar pixelado. Nadie sabe lo que hay acá abajo, nadie sabe qué es lo que es esto. No sé lo que hay acá. No sé lo que estoy haciendo ahora. No es fumar, señor YouTube. Está más fuerte que la mierda, weón. Los pixeles están brígidos, weón. Ni siquiera recuerdo de qué es lo que estábamos hablando, weón. Quedé para la corneta. Estaban charchos los pixeles. Virgen, le eché kiff y creo que fue un error. Ya, vamos a continuar con el capítulo. Oh my god. Ya, entonces ahora vamos a ver cómo se utilizan las micorrizas. Muy importante que las micorrizas tienen que tratar de ser inoculadas o tienen que tratar de infectar la raíz lo antes posible, porque mientras antes infectan la raíz es más fácil para el hongo en el fondo darle resistencia a la planta y además hacerla que crezca de manera explosiva y obtener obviamente todos los beneficios de la planta. Ojalá cuando apliquemos el hongo micorrítico tiene que ser o durante los trasplantes o durante la germinación, para que el fondo del hongo esté lo más en contacto posible con la raíz, para aumentar la probabilidad de que el hongo tenga la capacidad de infectar a nuestra querida planta. En fondo, por eso tratamos siempre de esparcir las micorrizas, que vienen normalmente en este formato polvoriento, a lo largo de todo el pan de raíces antes de hacer el trasplante, y luego hacemos un trasplante y queda listo para que en el fondo el hongo continúe colonizando el sustrato y colonizando nuestra pequeña plantita. Bueno, chicos y chicas, hemos llegado al final de este episodio de Dudas de Cultivo. Les recuerdo que el cannabis es una droga y como cualquier droga tiene efectos aparejados a su consumo. Si usted es menor de edad o tiene un sistema nervioso central no desarrollado, le recomiendo abstenerse en la medida de lo posible de su consumo, ya que este es problemático, sobre todo a la hora del desarrollo del mismo. En el caso de que usted tenga un sistema nervioso central desarrollado, le recomiendo también abstenerse, ojalá, de consumos excesivos, ya que consumos excesivos también pueden traer efectos negativos en su vida. Recuerde, lo más importante siempre es su propio bienestar. Bueno, chicos y chicas, nos vemos en otro Dudas de Cultivo. Espero que estén muy bien. Muchas gracias por vernos hasta acá. Recuerde darle like y dejar su comentario. ¿Qué le pareció este capítulo? ¿Quiere más capítulos teóricos o quiere más capítulos prácticos? Y eso, los quiero mucho. Nos vemos en otro capítulo de Dudas de Cultivo. Chao. Me siento muy osado y aventurerito. Hola, tricomitas. ¿Han probado los rayos UV y la sobreexposición a la temperatura? ¿Les gustaría degradarse un poquito? Tengo de todo. No, tricomitas, yo los protegeré. Cuidar su humedad es muy importante. Los mantendrá sanos y fresquitos. Gracias, Bóveda, eres nuestro protector. Siempre recuerden, tricomitas, quieran mucho sus plantas mamá y mantengan su humedad entre un 58 y 62% para que puedas permanecer en buen estado hasta que un humano te destruya en muchos pedazos, te queme y te fume.